La humildad, la hermosura de la santidad, por Andrew Murray. Capítulo 5. La humildad en los discípulos de Jesús. Sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Lucas 22:26. Hemos estudiado la humildad en la persona y las enseñanzas de Jesús. Vamos ahora a dar una mirada al círculo de sus compañeros escogidos, los 12 apóstoles. Como ya mencionamos anteriormente, la humildad de estos brillaba por su ausencia. Con todo, este contraste entre Cristo y los suyos nos ayudará a apreciar más claramente el gran cambio que se operó en los discípulos después del Pentecostés, y demostrará cuán real es nuestra participación o puede serlo en el triunfo perfecto de la humildad de Cristo sobre el orgullo que Satanás inspiró en el hombre. Ciertamente había en los discípulos una ferviente adhesión a Jesús. Lo habían abandonado todo por él. El Padre les había revelado que era el Cristo de Dios. Creían en él, le amaban, obedecían sus mandatos. Incluso cuando los otros se volvieron atrás, ellos se quedaron con él. Estaban dispuestos a morir por él. Pero, a pesar de todo eso, en el fondo de su corazón se aposentaba un poder oscuro, de cuya existencia y fealdad apenas eran conscientes, y que tenía que ser muerto y extirpado, si es que habían de ser testigos del poder de Jesús para salvar. A saber, estaban dominados por el orgullo. Igualmente, hoy encontramos profesores y ministros, evangelistas y obreros, misioneros y maestros, en los que los dones del Espíritu son muchos y manifiestos, que son cauce para la bendición de multitudes, pero que en la hora de la prueba se ve que la gracia de la humildad escasea en sus caracteres. Y es que todo tiende a confirmar la lección de que la humildad, si bien es una de las gracias principales y más elevadas, es al mismo tiempo la más difícil de conseguir. Cuán impotentes son todas las enseñanzas externas y los esfuerzos personales para vencer al orgullo y adquirir un corazón humilde y manso. Durante 3 años, los discípulos de Jesús habían estado en la escuela de entrenamiento del Maestro de Maestros, quien no solo les habló con palabras, sino con hechos, con su propia vida. Pero, al parecer, todo fue en vano. El Señor tuvo que humillarse hasta la muerte para que definitivamente comprendieran la gravedad del pecado, del orgullo y del yo. En esta muerte Cristo destruyó el poder del diablo, quitó el pecado y efectuó una redención para siempre. En su resurrección recibió del Padre una vida enteramente nueva, la vida del hombre en el poder de Dios, capaz de ser comunicada a las almas y entrar y renovar y llenar sus vidas con su divino poder. Y en su ascensión recibió el Espíritu de su Padre, para que por medio de él pudiera hacer lo que no podía hacer aquí en la tierra, hacerse uno con los que amaba, en realidad vivir la vida de ellos, de manera que pudieran permanecer delante del Padre en una humildad como la suya, porque era él mismo quien vivía y alentaba en ellos esa humildad. Fue así que en el Pentecostés Cristo vino y tomó posesión de sus discípulos, la obra de preparación y convicción, el despertar del deseo y la esperanza que su enseñanza había efectuado, fue perfeccionada por el cambio poderoso obrado en el Pentecostés. Las epístolas de Santiago, Pedro y Juan y sus propias vidas dan testimonio de todo lo que fue cambiado y de que el espíritu de mansedumbre y paciencia de Jesús había verdaderamente tomado posesión de ellos.
Consideremos, pues, hasta qué punto avanzaron los discípulos aun cuando habían carecido de esta gracia, y roguemos a Dios que los otros dones que tengamos no nos satisfagan y nos priven de ver que la ausencia de esta gracia es la causa secreta de que el poder de Dios no obre con potencia en nosotros. Finalmente, es sólo cuando, como su Hijo, conocemos y mostramos que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, que Dios lo hará todo. En otras palabras, cuando el revestimiento de Cristo ocupe su lugar en la experiencia de los creyentes, la Iglesia se vestirá con toda belleza y la humildad se verá en los maestros y los miembros como la hermosura de la santidad.